Muy buenas noches, apreciado tutor Wilson. Me llamo Leonardo David Sánchez y la noche de hoy voy a exponer a grandes rasgos algunos importantes estilos de aprendizaje que mis compañeros trabajaron. Entonces, antes de andar en este tema, simplemente me gustaría destacar la importancia de ellos en nuestra labor pedagógica y es simplemente la razón que podemos ser muy versados en el tema que enseñamos. Sin embargo, cuando estamos enseñando a los estudiantes, podemos tener ciertos inconvenientes con algunos de ellos, ya que no logramos captar la atención. Y la razón es simplemente que ellos, los estilos de aprendizaje que estamos impartiendo no van de acuerdo a cómo ellos aprenden. Entonces es esencial como docentes ir más allá. Esta es una labor que demanda mucho sacrificio. Entonces necesitamos conocer un poco de la psicología y de cómo funciona el cerebro y que está relacionado con con las inteligencias, ¿sí? Entonces voy a empezar con el modelo de Felder y Silverman. Este modelo tiene cuatro dimensiones. Entonces podríamos decir que hay estudiantes que son activos y reflexivos. Entonces, sí, sería como la contraparte, por decirlo así. Entonces, ellos están dispuestos a aprender, es muy fácil trabajar con ellos. Quizás en algunos momentos ellos ya no les gusta ser tan sociales al trabajar, sino prefieren hacerlo individualmente. De pronto tienen sus propias ideas y no quieren como perder tiempo con los demás, por decirlo así. Quieren terminar un trabajo rápidamente, entonces ya tienen claro cómo lo van a hacer. La otra categoría serían los sensitivos e intuitivos. Entonces, la información que se prefiere percibir se procesa haciendo y generalmente ellos van a aprender de lecturas y de nuevas ideas. Luego tenemos los que son visuales y a la vez verbales. Entonces, generalmente si el docente utiliza mucho las TIC para fomentar ese aprendizaje por medio de imágenes y además sabe comunicar bien sus ideas, va a tener mucho éxito con esos estudiantes, ¿sí? Y finalmente tenemos mm, un modelo de aprendizaje secuencial y global. Entonces generalmente son estudiantes que toman de todo un poco para sacar conclusiones acerca de lo que quieren aprender. Pues mi ejemplo como estudiante podría ser tenido en cuenta. Quizás yo soy músico y realmente, bueno, toco clarinete y mi técnica es norteamericana, pero también me ha llamado la atención otro tipo de técnicas europeas, alemanas, italianas. Entonces trato de tomar lo mejor de cada técnica para sacar ya como un global de cómo es que yo quiero tocar. Entonces, yo me podría categorizar en lo que se refiere a aprendizaje secuencial y global en la música, en el clarinete, en este tipo. También un ejemplo más, de pronto si estoy en el salón de clases, en una clase de inglés, puedo combinar ese aprendizaje visual de las imágenes, eh, también la parte verbal, pues haciéndolo a ellos, haciendo a los estudiantes hablar, conversar y yo también aportando mis ideas en una secuencia de pasos. Por otro lado, tenemos el modelo de los hemisferios cerebrales. Entonces, simplemente como docentes es necesario saber cómo funcionan los dos hemisferios. Por un lado, el hemisferio izquierdo está más acorde a las personas que les gusta reflexionar, ser muy críticos. Generalmente las personas podría considerar a ellas como introvertidas, pero simplemente que como que toman un poco de tiempo para decir algo importante. Por otro lado, tenemos el hemisferio derecho. Entonces la manera como funciona va más acorde a personas que les gusta tomar riesgos, no piensan mucho en el momento de tomar decisiones y también son imaginativos.
Ahora, con respecto a los estilos de aprendizaje de Bandler y Glinder, tienen tres categorías. Entonces, tenemos a las personas visuales, auditivas y kinestésicas. Entonces, generalmente las personas visuales, si nosotros estamos utilizando varias cartillas o imanes de internet, se les va a facilitar mucho. Y como características positivas en su personalidad, pues, o en su conducta, generalmente son organizados, ordenados y generalmente las emociones se les reflejan en su rostro. Por otro lado, los auditivos generalmente pues necesitan aprender por el medio de la escucha, de pronto conferencias o simplemente las explicaciones del profesor y se distraen fácilmente. Y por último, los kinestésicos generalmente son personas que aprenden con base en el movimiento. Entonces, como docentes es importante, no sé, si estoy en una clase de inglés, explicarles los verbos a manera de dramatización y hacerlos que, que actúen los verbos. Entonces, generalmente los niños suelen ser muy kinestésicos. Por ejemplo, en clases de inglés me gusta mucho utilizar cartillas y para que ellos dramaticen los verbos y lo hacen rápidamente. Algo que activa la energía de ellos. Ahora tenemos el modelo de los cuatro cuadrantes de Herman, el cual pues bueno va un poquitico más allá, ya no pues habla como en el anterior de hemisferio derecho e izquierdo, sino aquí pues ya nos habla de cuatro partes del cerebro. Entonces, generalmente el lóbulo inferior pues va a ser más para personas emocionales, sensoriales. El lóbulo superior derecho se destaca por su estilo de pensamiento conceptual, holístico, integrador, global. El lóbulo interior izquierdo, el alumno se especializa en el pensamiento lógico, ya sería así como los matemáticos, físicos. Y el lóbulo superior izquierdo se caracteriza por un estilo de pensamiento secuencial, organizado, planificado. Ahora tenemos el modelo de Kolb. Entonces, este modelo que me tocó a mí, digamos, Kolb dice que, pues, que cada sujeto, de acuerdo a sus experiencias, a su genética y al ambiente que le rodea, pues eso va a ser mella en la manera en cómo aprende. Entonces, él indica cuatro fases en la manera como las personas asimilan la información. La primera es la experiencia concreta, la cual, si estamos en una clase, es como ese opening en donde yo necesito lograr que los estudiantes estén pendientes de lo que voy a hacer. Entonces, si yo logro captar la atención de ellos, ya tengo el 50% de la clase ganada. Ahora, digamos, en la clase de inglés, les voy a explicar gestos de inglés. Por ejemplo, hacer cosquillas, mm, guiñar el ojo. Entonces, digamos que esa va a ser mi clase. Entonces, puedo hacerlo de pronto como una introducción a manera de imágenes y después yo mismo podría actuarlas. Entonces, el segundo paso sería observación reflexiva, en el cual, pues como docente debo hacer preguntas. Digamos, si utilizo algún vocabulario en inglés, de pronto sería, bueno, digamos el verbo hacer cosquillas, que es tickle. De pronto podría hacer algunas preguntas como, bueno, Carlos, ¿cuándo le hiciste cosquillas a tu hermana? Entonces lo que hago es, bueno, utilizar esa palabra una y otra vez por medio de preguntas para que los estudiantes la vayan asimilando y también la vayan relacionando con algo que ellos han vivido. Entonces,
en esta parte nos hace pensar. Luego ya en la conceptualización abstracta, entonces ellos ya han reflexionado y acerca de dónde han utilizado esas expresiones, esos gestos, por decirlo así. Y pues también eh, aprenden el vocabulario, el nombre, de pronto, bueno, se les facilita para recordarlo y también tienen otros procesos más complejos, de pronto pueden recordarlo con alguna palabra. Digamos, tickle es hacer cosquillas, de pronto lo pueden relacionar con Google. Entonces ya se les es más fácil relacionarlo, ¿sí? Y por último tenemos la experimentación activa, que es en donde pues yo como docente la actividad que haría sería utilizar cartillas y decir, listo, este es el verbo guiñar en lo que es blink, wink. Entonces pongo a un estudiante a que lo haga. O de pronto yo podría utilizar una técnica de inglés, una metodología que se llama Total Physical Response, en donde como docente yo voy actuando los verbos o las acciones que quiero que los estudiantes realicen porque son muy usuales. Entonces, eso va a ayudar a que los chicos aprendan rápidamente. Y ya para terminar, pues, de estilos de aprendizaje, podríamos decir que, según Cole, tenemos el asimilador, que son las personas reflexivas, que sintetizan las ideas que les gusta. Tenemos los convergentes, que también son personas reflexivas y analíticas, eh, pero necesitan los conceptos para aplicarlos al aprendizaje. Entonces, como que son críticos y se van a demorar un poco más. Quieren estar seguros que lo que van a hacer está bien. Luego tenemos el acomodador, que es un estudiante motivado por los retos. Entonces, es muy chévere trabajar con ellos. Ellos quieren hacer todo ya. Entonces, no tienen miedo a nada. Y generalmente se les llama pragmáticos. Y finalmente tenemos estilos de aprendizaje divergente, los cuales son personas activas, sociales. Son los divergentes tanto los divergentes como los acomodadores son las personas con las que uno como docente quiere trabajar. Entonces son personas activas, sociables. También les gustan los retos, pero bueno, quizás hay que cambiar las actividades o si no se van a empezar a aburrir. Y esto es todo lo que yo quería compartir, todo el trabajo que mis compañeros le dedicaron. Entonces, muchísimas gracias, apreciado tutor, y espero que haya sido de su agrado. Gracias.